Vamos con otras noticias. Luego del desplazamiento de más de 160 personas en Murindo, esto es en Antioquia, en presencia de grupos al margen de la ley en la región, está avanzando el desminado. En las zonas cercanas a las comunidades indígenas de 11 personas se desconoce su paradero. Perros entrenados y expertos en antiexplosivos llegaron hasta la zona rural de Murindo, en Antioquia, para desactivar de manera controlada las minas antipersona que grupos al margen de la ley sembraron para atemorizar a las comunidades. Total rechazo a la actitud de los delincuentes del ELN, el grupo armado organizado del ELN, que está sembrando minas en el territorio, vulnerando los derechos de las poblaciones indígenas. Y aunque la labor de desminar los sectores aledaños a las comunidades indígenas podría tardar varios días, en el casco urbano de Murindo, las familias desplazadas siguen pidiendo garantías para regresar a sus territorios. Y en estos momentos están en una situación bastante complicada, donde se requiere todo el tema de atención humanitaria, atención en salud, atención en alimentación, ya que el lugar donde se encuentran también no es el mejor lugar y están bastante hacinados hasta el momento. Tras la salida de 168 personas víctimas de amenazas, líderes indígenas aseguraron que aún desconocen el paradero de 11 personas pertenecientes a 4 familias. De igual manera nos preocupa de que 4 familias de esta comunidad que no lograron salir el día del desplazamiento, se desconoce el paradero de estas familias. Representantes de las comunidades indígenas de Antioquia advirtieron que otros 470 habitantes de la comunidad en Vera están en riesgo de desplazamiento debido a que las amenazas por parte de los grupos delincuenciales continúan. En zona rural del Alto Baudó, en Chocó, las comunidades indígenas desplazadas pidieron al gobierno nacional iniciar labores para desminar las regiones donde grupos al margen de la ley sembraron minas antipersona. Piden garantías para volver a sus territorios. El profesor Héctor Conchave tiene presentes los lugares donde estarían sembradas las minas antipersona que dejaron los grupos al margen de la ley a su paso por la comunidad de Miácora en el Alto Baudó. Asegura que los conoce porque por allí nunca pudieron volver a pasar. Afirma que desde hace más de 15 días permanecen los explosivos sembrados en la zona. Por ahí alrededor de la finca, por la quebrada, por el camino, pues por ese temor que no hemos movilizado. Uno tiene que irse a un cuanto metrico a cortar bananos y simplemente ese es. Pero la liga, pues, muy pésimo. Por ahora, solo se conoce que en los próximos días comenzaría un desminado militar. Sin embargo, aún es incierta la fecha de inicio. En el Alto Baudó, en Bojayá, en Río Sucio, en Bagadó y en todas las partes del municipio donde tenemos dificultades. Podemos resistir en nuestro pueblo indígena dentro de un territorio que plasmamos aquí. No tenemos para dónde irse, tenemos que aguantarlo aquí. Pero mientras arranca el desminado, el gobierno nacional avanza en la logística para lograr un retorno seguro de las 65 familias desplazadas en Miácora. Dentro de 8 días vamos a entregar los paquetes alimentarios a las familias desplazadas. Y adicional a eso estamos articulando con el PMA para que el Plan Mundial de Alimentos entre a finales del mes. El Ministerio del Interior anunció capacitaciones y entrega de ayudas para la Guardia Indígena. Para autoprotección, para darle posibilidades y oportunidades a sus jóvenes y también un proyecto productivo para las mujeres, porque estas comunidades necesitan también botes. Las comunidades indígenas ya autorizaron el ingreso de miembros del ejército para realizar el desminado al interior de sus comunidades. En los primeros 2 meses del año, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha registrado 27 víctimas de minas antipersonal en Colombia, de las cuales 7 son integrantes de comunidades indígenas y 6 son menores de edad. Los sobrevivientes de esta práctica criminal están pidiendo que siga el desminado humanitario. Me dirigía de mi casa a dialogar con el sacerdote de la parroquia de mi pueblo. En ese transcurso sufrí un accidente con una mina antipersonal que estaba instalada a 2 metros de la puerta de la casa cural de la iglesia. Quien habla es Fabián Ordóñez, un sobreviviente de una mina antipersonal instalada por grupos armados ilegales en el departamento del Guaviare. A raíz de este accidente yo sufrí la amputación de mi miembro inferior derecho, también tuve que ser operado de una recesión y reconstrucción traqueal y sin duda pues también debo manifestar que algunas de las secuelas que tuve, digamos, personalmente y que también tuvo mi familia fueron los daños psicológicos, materiales y morales que se sufrió a causa
mi accidente. Fabián no solo perdió parte de su cuerpo, también el que era su hogar. Esta discapacidad que adquirimos por medio del conflicto se ha asociado a situaciones de desplazamiento y llegar a una ciudad donde usted no conoce a nadie ni tiene nada es muy difícil. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, desde 1990 hasta el 31 de enero de este año, 2.014 personas, al igual que Fabián, han sido víctimas de las minas antipersonal. El flagelo de las minas antipersonal entre enero y febrero de este año ya dejan 27 víctimas. De ellas, 12 son militares y 15 más son civiles. Entre estos civiles se encuentran 7 integrantes de comunidades indígenas y lo más grave es que allí también se encuentran 6 menores de edad. El ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC siguen instalando minas antipersonal. Las zonas más afectadas, Nariño, el departamento de Antioquia, el departamento del Chocó, el departamento del Cauca y el Catatumbo. La lucha para erradicar minas antipersonal en los territorios se da en dos frentes, el desminado militar y el desminado humanitario. El desminado humanitario obedece a unos protocolos internacionales en donde, por supuesto, el personal que efectúa esa tarea no porta armamento. Hace las tareas en territorios que han sido consolidados y estabilizados en temas de orden público, a diferencia del desminado militar, que hacen su misión in situ. Hoy, esa labor de descontaminación de minas se realiza en 150 municipios del país. Sin embargo, en otros 133 territorios no están dadas las condiciones de seguridad para realizar el desminado humanitario. La complejidad que presenta hoy el desminado se relaciona con el tipo de artefactos que se están fabricando. En Colombia, los grupos armados fabrican artefactos improvisados y estos artefactos son hechos con botellas plásticas viejas, con empaques viejos de detergentes, y eso hace más difícil la detección. Y mientras los grupos criminales siguen utilizando las minas en medio de sus disputas por las rentas ilícitas, las víctimas solo piden una cosa: en que cesen la instalación de minas antipersonal, digamos, una práctica inhumana que rotundamente rechazamos.